Hola, bienvenidos a un episodio más de Veintitantos Podcasts. Hoy traemos un tema muy interesante, pero antes que nada quiero saber cómo estás el día de hoy, Esteban. ¿Cómo te trató esta semana, este fin de semana? Súper bien, Reni. Y buenas tardes, buenos días, buenas noches para toda nuestra audiencia, independientemente a la hora que nos estén escuchando. Muchas gracias por conectarse aquí con otro episodio más. Y bueno, el fin de semana estuvo súper chévere, como decimos acá. El clima estuvo súper rico, estuvo soleadito, el sol no es como estilo primavera, pero como frito. O sea, de ese que no es el de primavera que ya calienta así, que se Ajá. siente como, sino que cuando recién los primeros días de primavera que se siente chévere, ese tipo de clima hizo aquí en Bogotá, entonces es súper bien. Hicimos con mi familia un pequeño asado, entonces, Ay, qué rico, sí, se súper antoja. bien. Así como Se a ti, ¿cómo antoja te ya el fue? clima rico. Bien, bien. Aquí el clima no tan bien como allá. O sea, ya empezó a hacer solecito, pero ¿Ya no todavía está está un poco nevando? frío. No, ya no. O sea, ya empezó a subir la temperatura, ya no estamos en números negativos, ya se empieza a ver Muy ahí bien. positivo, entonces con eso ya vamos bien. Azul Ya, celeste positivo. si no, ¿Sí ya viste esta alerta semana. aeropuerto? Sí. No, no, ¿No has visto alerta aeropuerto? no he escuchado de, o sea, del programa, pero nunca lo vi. Normalmente, mírate un capítulo cualquiera, es entretenido normalmente cuando detienen a una persona en el aeropuerto dicen como, bueno, vamos a inspeccionar, bla, bla, bla. Ajá. Y entonces cuando se dan cuenta que tienen la carga, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle estas gotas. Si sale azul celeste, es positivo para lo que ya sabemos que es. Entonces, pues nada, hay varios memes de ese estilo, pero no No, me desvío. pues ni Continúa. idea porque nunca vi el programa, pero Entonces, bueno, azul habría que celeste checarlo. positivo para. Sí, pero no, sí está, ya estuvo un poquito más rico el clima. Este fin de semana no hicimos mucho, bueno, el sábado cociné enchiladas para cenar, enchiladas suizas que me quedan Uy. muy, muy buenas, es mi Enchiladas especialidad. suizas. Sí, ¿Y esas es, cómo son? Con chocolate. no, el chocolate suizo. No, o sea, es la salsa verde, Ok. pero le agregan normalmente crema o queso crema para que se haga como más cremosita la salsa y no tan picosa. Ok. No sé por qué le dicen suizas, no me preguntes por qué, pero es prácticamente enchiladas verdes con la salsa le agregas crema y eso para hacerla más cremosa. Pero me quedan muy, muy buenas, la verdad. Pero sí lleva Ok. su tiempito. Lo bueno de cuando Pero, hago esas enchiladas es que me dura para 2 días. perdóname mi ignorancia, pero la enchilada normalmente que trae cerdo, trae pollo, trae res o como. Normalmente es puro pollo. O sea, son los taquitos que los así, los enrollas, les Ajá. pones el pollo adentro. Pero creo que hay gente que lo ha hecho con carne, pero las normales todos lo hacen con pollo adentro. Y ya las bañas con la salsa y ya la gente le pone pues el queso encima. Cilantro, Mm. cebolla, ¿Y aguacate. el pollo tiene cierta salsa? ¿Es a la plancha o cómo es el pollo? No, normalmente como casi todo el sabor está en la salsa que le ponen encima a los tacos, el pollo va normalmente así desmenuzado, sin sabor ni nada. O sea, nada más lo hierves, lo Ok. desmenuzas y ya, porque todo el sabor está en la salsa que le pones muchísima salsa encima. Porque literal va bañado, no Mm. nada más es como que poquita salsita como cuando le echas a tus tacos, no, literal es bañado en la salsa, así como una crepa de Nutella que la bañarías Para con Nutella. picarse. Exacto. No soy muy tolerante al picante, le puse ahí, según yo dije, bueno, 2 chiles no va a picar y yo me estaba enchilando muy, pero se sobrevivió, estaba rico. Ok. No me pregunten cómo me fue después de que comí las enchiladas. Ya me imagino, pobre, El que pagó fue el baño. te mandó directico. Exacto. Dijiste, Señor, me has mirado a los Señor, ten piedad. Sí, más o menos esa Cristo, fui ten yo el fin de piedad. semana. San Ay. Pedro, ¿eres tú? Y así. "Ah". Pero bueno, ya no estamos aquí para hablar de cómo me fue mi situación en el baño después de las Pues enchiladas. estábamos hablando de tus enchiladas, ya que es consecuencia de cada quien saque sus propias consecuencias, sus propias conclusiones. Y yo, consecuencias. Si les doy a Bueno, mis tú enchiladas, tuviste sí una habrá consecuencia grave. consecuencias. Y vaya que sí, es muy grave. Pero bueno, ya. El día de hoy, de lo que Ah, realmente queremos hablar, no es de caca, ¿ok? Lo que queremos hablar el día de hoy es de de- un tema que no va a ser
tal vez tan emocionante para muchos porque a nadie le gusta hablar de trámites burocráticos o trámites legales, sobre todo si estás en otro país. Pero Pues eso suena chistoso. así se dice porque buro es como de oficina, bueno, así le dicen como que un término, así como burocrático es todo el trámite que sea de oficinas, pero sabemos que todo mundo tiene que hacer estos trámites, ya sea desde tu país, viviendo en otro país como estudiante internacional, tienes que hacer estos trámites sí o sí y muchas veces te toca hacerlos solo porque ya eres una persona adulta, independiente. Entonces, hoy les vamos a hablar un poco de esos trámites de adultos, como sacar tu licencia y bueno, muchas otras cosas más. Bueno, este es un tema, como tú lo dices, es necesario y creo que nosotros tenemos unas muy buenas herramientas que les pueden ayudar en estos trámites porque al final de cuentas una cosa es llegar a la universidad o llegar al país y listo, todo es color de rosa y todo es chévere, pero al momento de, por ejemplo, conseguir un trabajo, cómo sacas o cuáles son los trámites para tener los papeles y trabajar legalmente. Si quieres adquirir un carro o si quieres tener licencia de conducción, que normalmente la licencia como tal es el ID que más piden los policías y los guardias, o sea, en general todo el mundo no te pide como por tu cédula o por tu DNI o como le digan en tu país, sino normalmente te piden es por tu licencia de conducción para no cargar el pasaporte y bueno, o sea, todos estos trámites, documentos, citas, requisitos, bueno, o sea, todo el detrás de escenas que hay legalmente hablando, burocráticamente hablando, como dirías tú. Burocráticamente, muy fino. Pero sí, este episodio es para ustedes que acaban de llegar a Estados Unidos como estudiantes internacionales, para quienes están en el proceso ahora mismo, aplicando a universidades o incluso ya te encuentras aquí, es tu primero o segundo año y todavía no has empezado a hacer ninguno de estos trámites, o incluso quienes ya llevan tiempo aquí, pero a lo mejor no habían escuchado de cómo sacarse la licencia, una cuenta de banco, cómo aplicar al Social Security Number y todas esas cosas que deberías saber como estudiante internacional en Estados Unidos. Sí, hablaremos muy a fondo, o bueno, eso intentaremos, como siempre lo recalcamos a partir de nuestra experiencia y cómo lo hicimos, ¿cierto? De lo que ya mencionabas, el Social Security Number, tu driver license, cómo pagar tus taxes, ¿cierto? Todos estos detallitos que, si bien no son los trámites más complicados, siempre son necesarios y tenerlos muy presentes en tu día a día, o al menos, digamos, en el radar, para que no llegue el año y, uy, tienes que pagar taxes y que no sepas cómo, o que si quieres aplicar a X trabajo y ni siquiera sepas qué es lo que tienes que hacer o por dónde empezar. Entonces, para eso estamos acá. Exacto. Como ya saben, nosotros somos sus conejillos de indias. Nosotros ya pasamos por todas estas cosas. Entonces, todos los errores que nosotros cometimos, se los vamos a ahorrar a ustedes. Entonces, empecemos por uno de los principales trámites. Cuando tú llegaste a Estados Unidos, ¿cuál fue ese primer trámite que hiciste? Que dices como de ¿a qué oficina voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que contactar? ¿Cómo le hago para decir las cosas perfectamente en inglés sin cometer ningún error? ¿Cuál fue ese primer trámite que te asustó y que tú hiciste? Fíjate que yo lo pensé como en una cadena, ¿sabes? O al menos así funciona mi cerebro. En el sentido de que yo tenía claro de que necesitaba un trabajo porque hay que tener plata para tus cosas, ¿cierto? Pero para eso primero tenía que tener como la licencia de lo que estamos hablando, ¿cierto? Para poderme movilizar de punto A punto B. Porque normalmente los primeros años de la universidad tú pues trabajas en la universidad y no hay ningún problema, pero si ya para después o incluso durante la universidad, dependiendo del trabajo que consigas, necesitas un medio de transporte y validar de que tú puedas decir, sí, sé manejar, conozco las reglas. Pero antes, independientemente de, lo primero es sacar una cuenta de banco. Entonces, yo creo que ese es el punto de base. Sí es el más importante, pero también otros son más importantes, si me voy a entender. O sea, yo creo que para todos ustedes lo primero que se tienen que preocupar o priorizar en hacer primero es sacar una cuenta de banco. ¿O tú qué opinas? Sí, yo siento que eso es lo más importante porque, bueno,
el primer paso que deberían de hacer. Yo me acuerdo que Ajá. también lo primero que hice fue sacarme la cuenta de banco, independientemente de si ya tenía trabajo o no, porque también con mis amigas, como todas veníamos de países diferentes, para hacernos, si salíamos y oye, te voy a pagar lo que gastamos de tal lado, era más fácil mandar el dinero así ya teniendo una cuenta de banco americana y entre todas era más fácil mandarnos el dinero. Entonces me acuerdo que una amiga me dijo, ah, sí, te puedes hacer la cuenta de banco, te piden como tu información de tu visa, tu pasaporte, creo que también te pedían el I-20, no sé si ya te pedían como tal, creo que no era necesario tener ya un trabajo alineado, No. pero sí lo Y más importante. una carta de residencia, ¿te acuerdas? O algún recibo o alguna carta, incluso en la universidad, que tú digas que estás viviendo en X ubicación. Eso es Ah, sí, importante. un comprobante de domicilio. Ajá. Eso Eso, es la palabra. ajá. Sí, eso era lo más importante. El Ujú. pasaporte, tu visa, el I-20, o creo que también lo pedían, y el comprobante de domicilio. No sé, yo me acuerdo Sí. que yo llevé todo por si acaso, y ya con eso, sin necesidad de que ya tengas un trabajo, te puedes sacar una cuenta de banco, la más básica, que normalmente es de Checking. checkings, ajá, es la más básica y te dan, o sea, obviamente hay diferentes cuentas dependiendo de cuánto ingreses y así, pero más o menos te ponen como en el ingreso bajo y ya te abren como la más básica. Entonces ya con eso tú puedes tener esa tarjeta, puedes ir directamente al banco, que si es la primera vez yo te sugiero ir al banco directamente, ya sea el que quieras, Bank of America, Chase, US Bank, US Bank. O sea, la primera vez yo sí te sugiero ir al banco porque es más fácil como Capital comunicarte con las One. personas, muchas veces tienen alguien que habla español ahí, a que si lo haces por teléfono siendo la primera vez. Entonces, así ya te mandan la tarjeta una vez que se haga todo el trámite y estando ahí ya te pueden resolver todas las dudas y preguntas que tengas. Total. Yo aquí quiero ser enfático en dos cositas que al menos tengo aquí muy presentes. Uno, nunca, pero literalmente nunca me abandones, cariñito. No mentiras, esa es una canción. Pero nunca se abran una savings account, porque las savings, como su nombre lo dice, es para ahorrar. Y si bien a nosotros como latinoamericanos, o bueno, al menos aquí en Colombia, decimos que la cuenta de checking es la misma de ahorros, porque así es como la manejamos acá. Tú dices cuenta de ahorros o cuenta débito, que es como la tarjeta de débito, Ajá. allá es diferente la de savings. Porque allá tú tienes la opción de sacar esta cuenta de savings, que sería más o menos como tu plan de retiro, donde tú guardas o ahorras, que es donde viene la connotación de la cuenta, pero no es como, no tiene la misma funcionalidad de una cuenta de ahorros conocida en Colombia, sino que la cuenta de ahorros sería la checking account. Entonces, muy importante, siempre abran una checking account. Siempre. Entonces les van a ofrecer savings, claramente, pero siempre, por el momento, siempre les recomiendo checking. Ya que si, por ejemplo, después de todo su estadía en la universidad y en el país, ven que ya tienen un trabajo estable, están ya muchos años y que ya efectivamente consiguieron residencia o la visa, que es la visa de trabajo, o Ajá. ya, digamos, ya es algo a largo plazo, ahí sí se podrían considerar abrir una savings account. Pero de lo contrario, solo checking. Sí, que Y, sería como su cuenta de débito. ajá, exacto. Y dos, ¿cierto? Dos. Amor y paz. Eh, sí, y el segundo punto es no se dejen guiar o no se dejen influenciar por todo lo que ven en redes sociales en cuanto o incluso cuando vayan a la universidad de los mayores beneficios que tiene el banco que está justo al lado de la universidad. ¿A qué voy con esto? Porque, por ejemplo, si ustedes crean esta cuenta que es la que está justo al lado, no sé, un banco chico, por ejemplo, yo me acuerdo que ahí en la universidad estaba Commerce Bank, que Commerce Bank es un banco relativamente conocido, pero es chico a nivel nacional, les van a dar un montón de beneficios, pero al momento de ustedes ir, por ejemplo, si tienen que ir a otra ciudad o si tienen que ir a otro estado, o después de que terminen su carrera se mudan por completo, va a ser un poco complicada la comunicación con ese banco, porque en ese banco es donde queda el registro de donde ustedes hicieron su primera apertura de cuentas o de productos financieros.
Entonces siempre es mejor un banco reconocido a nivel nacional que tenga varias sedes, ¿cierto? Independientemente de los beneficios que les digan a priori, sino que busquen siempre los beneficios a largo plazo. Entonces, por ejemplo, no sé, que en mi caso yo tengo una cuenta de Bank of America, sin hacerle publicidad a Bank of America, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, que tú al tener una tarjeta, ellos no te cobren cuota de manejo o que no te pidan un monto mínimo para tener en la cuenta de ahorros o en la checking account, como estábamos hablando. Que tengan facilidad de ATMs, alias cajeros, en diferentes puntos de la ciudad o del pueblo, del estado. Sí, sí me hago entender. Todo este tipo de Ajá. cositas los tienen que empezar a determinar y que vayan conociendo, perdón, y reconociendo cuál es el mejor banco acorde a sus necesidades. Y ya, esos son como los dos puntos supremamente claves. Busquen siempre abrir una checking account y también busquen los beneficios a largo plazo y no a corto plazo. No sé Y si no se piensan dejen llegar a... enganchar por la gente de ventas de los bancos, Ah, sí, también. porque luego les van a querer ofrecer varias cosas sin saber muy bien sus necesidades, que son estudiantes. Oye, que si considera esta tarjeta de crédito y todo así de, todavía ni siquiera tengo historial crediticio. Entonces no se dejen enganchar también por eso. Si bien las tarjetas de crédito te pueden ayudar, pero más a futuro, una vez que ya hayas abierto tu cuenta de débito, ya tengas trabajo, en ingreso, puedes considerar abrir las tarjetas pues sacar las tarjetas de crédito, pero si no, no saquen nada de crédito si ni siquiera tienen trabajo o apenas si es su primer semestre o mes en el trabajo. Sí, o si por ejemplo, si ustedes reciben mesadas o si tienen un trabajo, no sé, por ejemplo, que cobren algo mínimo o tienen un trabajo remoto desde casa o algo así por el estilo, yo sí les animaría a que saquen la tarjeta de crédito lo más pronto posible porque al final de cuentas es historia crediticia que ustedes poquito a poco van construyendo. Lo importante realmente es que una vez adquieran la tarjeta de crédito, sepan cómo pagarla y que sepan muy bien cuáles son como los deadlines y ser muy puntuales con el pago para que en vez de que baje su vida crediticia, Ajá. realmente suba y con eso cuando ya estén a punto de graduarse y tengan, por ejemplo, aquí pensando en voz alta, si sacan su cuenta de ahorros y su tarjeta de crédito literalmente el primer semestre o el primer año que Ujú. ustedes llegan a la universidad, normalmente los programas son de 4 años, es decir, que para cuando ya culmine el cuarto año, eso significará que ya tienen, valga la redundancia, 4 años de experiencia y de vida crediticia, a Ujú. diferencia de los otros que ya lo sacaron en junior year o en senior year, y probablemente sea mucho más alto y por ende las tasas de crédito, por ejemplo los student loans, si quieren hacer para una maestría o si quieren sacar un carro, o todo en teoría va a ser mucho más fácil. Sí, bueno, por esa parte sí. O hasta para rentar departamentos también Ujú. se fijan en todo eso. Entonces sí, si lo van a sacar, háganlo responsablemente y que tengan un ingreso para pagar sus tarjetas de crédito. Si no, no. Sí, o incluso si quieren podemos también dedicar un episodio entero para cómo manejar estas finanzas personales o más específicamente en cómo llevar tus productos financieros en cuanto a tarjetas de crédito, tarjetas de débito y demás. Lo dejan en los comentarios y pues ahí tomamos la decisión. Pero bueno, cambiamos un poquito de tema, Reni, si te parece. Hablemos ahora del Social Security Number, porque, bueno, ¿qué es? Es como un identificador taxable, no sé cómo se diga en español, pero es, bueno, es como Es tu un número de ID frente al seguro gobierno. social. Ajá, sí. Porque mucha gente yo sé que escucha este término, pero realmente no sabe la verdadera importancia de este, ¿cierto? Entonces, ¿por qué crees que es tan importante y en qué momento realmente es necesario? Pues, Ilumínanos. a ver, la experta en temas de gobierno, no, no te creas. O sea, es algo importante porque es un número que te identifica ante el gobierno una vez que tú Ujú. empiezas a trabajar para llevar registro de todas las personas o empresas en las que has trabajado, tipo de empleo que has tenido, cuánto dinero más o menos ganas a la semana, al mes, al año y en Ujú. base a eso tú poder pagar tus impuestos. Entonces, cuando tú quieras empezar a aplicar a trabajos y te den un trabajo ya sea dentro de la universidad o fuera de la universidad, que normalmente tu primer trabajo va a ser dentro de la universidad, para esto, aunque sea un trabajo de medio tiempo, que sea un poquito más informal, necesitas igual ese número de identificación, que es el Social Security Number,
para que, en este caso, la universidad, que es con la que vas a trabajar, tenga ese número y lo pueda reportar dentro de sus impuestos y para que a ti te puedan pagar y hagan todo el trámite legalmente a través de la universidad. Entonces, una vez que tú apliques al trabajo y te acepten, ellos te van a dar tu carta de aceptación al trabajo y eso es importante porque con esa carta de aceptación, más tu pasaporte, tu visa y creo que el I-94 y el I-20. Para casi todos los trámites en Estados Unidos te van a pedir pasaporte, visa, I-94 y I-20, que son todos sus documentos más importantes estando dentro de Estados Unidos. Entonces, el I-20, perdón que te interrumpa, el I-20 es ese formato grande que tiene un F1 bien grande en una esquina, pero ya, continúa. Sí, que es como lo que muestra que tienes tu visa de estudiante, con qué universidad estás y que sigues estudiando ahí activamente. Entonces, ya que tengas estos documentos más la carta de aceptación al trabajo, vas a ir a la oficina más cercana de Social Security Number dentro de donde tú vives, que normalmente si lo googleas, ahí te va a aparecer la más cercana, que creo que normalmente es como 1 o 2 oficinas por ciudad, depende qué tan grande sea la ciudad. Entonces ya llamas, haces haces tu cita, agendas tu cita para ir y ya, creo que lo puedes hacer en línea, pero o puedes marcar directamente. Si mi memoria no me falla, y otra vez, perdón que te interrumpí, tú dices, ok, voy X día, y en la misma página te dice como los horarios disponibles y tú simplemente vas. Entonces es como agendar una cita, pero no es tan estricto porque simplemente el sistema o cuando tú llegas a la oficina simplemente te preguntan de que si sacaste cita y ya. Si no sacaste cita, pues te ¿Y cómo googlearlo? Buscas Social Security Office y ya, continúa. Y ya con eso, pues vas, te presentas con todos tus documentos y ya, o sea, la cita es bastante rápida, si no hay fila, te pasan rápido y ya les das tus documentos, todo, y ya te dicen cómo te lo van a aprobar o no. Y ya te dicen, ok, te va a llegar dentro de X número de semanas, dependiendo de qué tantos trámites tengan, te puede llegar en 3-4 semanas o hasta te puede tardar 6 meses. Todo depende de qué tantos trámites estén haciendo y depende de la oficina también. Entonces... Me demoró como 2 semanas. Sí, normalmente es rápido, pero te digo, depende porque hay gente que sí le ha tardado más. Tengo una amiga que le tardó como hasta 6 meses porque en ese momento mucha gente estaba aplicando y es una oficina pequeña y había muchos cambios. Entonces... sí, tardó un poco más. Pero ya con eso, ya que lo reciban, les va a llegar al correo que es dentro de la universidad. Cada uno debe de tener como su espacio, su mailbox que les da la universidad y ahí es normalmente donde les va a llegar todo el correo. Les va a llegar en físico y es como tal un papel. O sea, no es una tarjeta, es un papel y ahí viene tu número y ese papel lo tienes que guardar muy, muy, muy bien. O sea, porque si lo pierdes... La verdad no sé qué pueda pasar, supongo que se podría sacar uno nuevo, pero puede ser peligroso porque a otras personas pueden utilizar, lo pueden falsificar y lo pueden utilizar bajo tu nombre. Entonces es importante que lo resguarden, que lo pongan todo en un folder y si tienen una caja fuerte, pónganlo ahí, ya sea que la universidad les dé una caja fuerte o yo creo que allá hasta en Amazon hay cajas fuertes que puedes comprar así que no sean tan caras, así chiquitas. Y ahí guarden todos sus papeles porque no pueden perder esto, es muy importante. Fíjate que acabo de caer en cuenta de que también hace falta hacer el trámite del mailbox. Qué bueno, pero ya no me acuerdo si ese trámite, según yo te lo dan, ¿no? Al ser estudiante de ahí te registras. No, dependen de la universidad. Yo recuerdo que tú puedes estar ahí y no puedes tener mailbox sin mayor problema, pero... uno se tiene, mailbox, llámese oficina de correo postal, ¿cierto? Funciona mucho es el correo postal, cosa que no pasa en otros países, llámese aquí en Colombia. Y es importante acercarte a la oficina, ¿cierto? Y pedir un casillero y ya, ellos por mucho te pedirán, o al menos así nos pasó en Linde, yo recuerdo muy bien que nos piden el Student ID, ¿cierto? Y nos piden un ID, entonces puede ser... si ya tienes tu licencia de conducción, la licencia de conducción, o tu pasaporte, o no aceptan más. Alguno de esos dos. Ajá. Ya no me acuerdo que fuera así.
Según Sí. yo, como estudiante, según yo ya te decían de que este es tu número de mailbox y No, ya o ahí sea, te van a llegar uno. todo lo que sea correo postal. Me acordé que uno se tiene que acercar porque eso si no, no te llega nada. No me Entonces es acuerdo. importante que también se acerquen a la oficina, pidan un casillero y hacen el trámite. Ese sí es súper fácil. Ese sí no es. Ese es interno dentro de la universidad, entonces Ujú. no debería haber mayor problema. Lo que sí tan automático y que te ayudan súper fácil, bueno, automático es un decir, es justamente el Student ID, el carnet. Entonces. Bueno, y esto es lo más importante que deben de considerar. Recién van llegando a Estados Unidos a la universidad, que es la cuenta de banco, su Social Ujú. Security Number si quieren empezar a trabajar. Y bueno, para estar al pendiente de todo el correo que les llega, sacar su mailbox para poder ver todo el correo postal que les llega, ya sea de cosas del trabajo, cosas de impuestos o cosas que la misma universidad te manda directo en lugar de a tu correo electrónico. Es importante considerar todo esto. Sé que puede dar ansiedad, ansiedad al hacer todos estos trámites, los papeles, el proceso, los tiempos de espera, que la verdad a veces pueden ser muy largos, pero yo la pregunta que te quiero hacer es, si tú pudieras volver atrás, ¿qué te hubiera gustado saber antes de aplicar a todos estos documentos o antes de hacer el proceso de registrarte para estos documentos? Yo creo que es justamente esto que estamos hablando, saber que tenía que hacer todo esto. Porque, por ejemplo, yo, y sé que no es, o bueno, asumo que no es mi único caso en el que yo pensaba que listo, de la universidad y ya, o sea, no tengo que hacer mayores cosas, pero después me di Ujú. cuenta que justamente tengo que hacer lo del casillero, tengo que sacar otro ID para, por ejemplo, si voy a salir de fiesta, no estar con el pasaporte siempre por fuera porque no vaya y sea, se pierda, me lo roben o Ujú. X cosa. Entonces, siempre, por ejemplo, el tema del driver license es súper importante. Conseguir el trabajo, ¿cierto? Sacar el Social Security, pagar los taxes después de todo eso. O sea, todos estos trámites, yo literalmente los empecé a saber o ser consciente de, no sé qué, Ah, oh, bonito suena esto, pero cuando ya estaba allá y todo como que lo sentí súper rápido, justo lo que tú decías, como que miércoles tengo que hacer esto, y literalmente es de ya para allá, o si no ah, me contratan, o no puedo salir, o no puedo hacer X cosas, y porque, por ejemplo, en mi caso, yo era el que me costeaba todos mis productos y me costeaba mis vuelos de ida y de regreso aquí a Colombia, entonces necesitaba conseguir un trabajo sí o sí. Y claro, cuando voy allá ahí, no, que tienes que hacer esto, no, que tienes que tener, por ejemplo, iba al social y después me dijeron, no, pero es que sin carta de aceptación, que será para el trabajo, pues ujú. no lo podemos recibir. Y yo miércoles, entonces ahí ya perdí una ida al Social Security Office. Ajá. Después, no, pero es que para hacer esto primero necesitas que tener una cuenta bancaria. Y yo, y no, pero y después, claro, ¿dónde recibo todo? No, pues el mailbox. Y después, no, pues, identifico con el, si no, solo tengo el pasaporte. Y bueno, o sea, fue como que todo fue así Sí, súper. claro, entras en pánico, como que no Sí, sabes por dónde entonces, empezar, qué paso seguir exactamente. exacto, y a eso súmale que no es lo mismo hacer este proceso cuando tú estás en junior o en senior, que tu inglés relativamente es más cierto y que uno ya se defiende, cierto, uno ya puede decir bromas en inglés y todo el rollo, Ujú. a que cuando uno está recién en freshman y hi, how are you? My name is Esteban. Y ya, va a sonar chistoso, de pronto Ah, como muy de estereotipo, pero es cierto. Y en esos primeros, no digo que choques culturales, pero sí primeras interacciones es como que uno no se sabe expresar bien, uno como que es muy nervioso, como que trata de expresarse de alguna forma y no puede, o sea, pasa de todo. sí, claro, y luego con tantos correos que te llegan con información Sí, o uy, preguntas que te sí, hacen esa es en la las otra. oficinas, que dices, ¿qué contesto? Y que no quiero contestar algo que parezca sospechoso, que digo, mejor solo diré, yes. Hi, I didn't understood. My English is Thanks. not good. Yes, thank you. I Sí, need this no. as soon as possible. ASAP, no porque la SAP me ASAP. interpreta Ay, bien. sí. Y tanto que hemos hablado de la licencia,
¿qué tanto consideras que cambia la experiencia al momento de tenerla? O sea, ¿realmente si hay un impacto significativo o es como que la obtuve y ya? Yo creo que depende, o sea, depende si ya tienes carro o no, porque si no tienes carro y ya Ok. la tienes, es como, ok, ¿y ahora qué? O sea, sí es un beneficio tenerla, porque como tú decías antes, si ya eres legal, obviamente en Estados Unidos tienes 21 años y quieres salir de fiesta, para evitar cargar tu pasaporte o que lleves una identificación de tu país y que no sepan ni qué onda y te pregunten cosas, te quieres ahorrar todo eso, sí Ujú. es un beneficio traerla y ya con eso cargarla a todas partes como tu identificación oficial en Estados Unidos. Entonces, por esa parte sí es mejor y porque si algún amigo tuyo tiene carro y algún día salen y necesitan que alguien de ustedes tenga que manejar porque alguien tomó mucho y tú tienes que ser el conductor designado por X Lo cual razón. no es raro acá. O sea que a la mera hora el que iba manejando tomó mucho y por tomar medidas de seguridad te dicen, ¿sabes qué? Maneja tú tienes licencia. En ese caso también es algo bueno para ser seguros y que si tú no tomaste, que tú manejes y ya teniendo la licencia, ya pueden tener más conductores designados si es que tú no tomaste ese día o no tomas normalmente. Ese también es otro beneficio. Y ya de ahí en más, o sea, si no tienes carro, esos son los principales beneficios. Obviamente, si tienes carro y ya tienes la licencia, es un beneficio más grande porque en ciudades más pequeñas de Estados Unidos los medios de transporte no son los mejores, los medios de transporte público. No hay muchos medios de transporte o no llegan a muchas zonas y es difícil moverte si no tienes un carro Ujú. y normalmente tienes que pagar mucho dinero en Ubers, entonces tener una licencia y un carro sí te da muchísima más libertad de agarrar, moverte a la hora que tú quieras sin tener que depender de rides o de Ubers o decirle a tus amigos o pedirle el carro prestado a alguien. Entonces, por toda esa parte, sí es un gran beneficio. Entonces, eso es lo principal que yo Yo considero. también quiero resaltar otra cosa que justo se me acaba de ocurrir y es que tener la licencia es diferente al permit. Porque si También. bien el permit también te sirve como identificación, ¿cierto? El permit, y corrígeme si estoy mal. Uno, el permit es vertical, o sea, es así, y la licencia normal, pues es así, ¿cierto? O sea, me explico, o sea, toda la información se lee así. Ajá, verticalmente. Se lee así, ¿sí? Ajá. Entonces, el permit es eso, y digamos que cuando tú tienes el permit, eso significa que tú pasaste el examen escrito, porque pues Ujú. para tener la licencia tú te acercas a estas oficinas y haces el examen escrito. Si lo pasas, ya puedes aplicar al permit, que eso significa que pasaste el examen escrito, valga la redundancia, pero que tú no puedes conducir sin la supervisión de alguien que Alguien sí más. tenga la licencia, ¿cierto? Y normalmente es mayor de edad. Y también, aún así, por ejemplo, si tú eres menor de edad y ya pasaste el examen escrito y el práctico, ¿cierto? Cuando eres menor de edad, todavía la licencia te sale vertical. ¿Sí es así? Y ya cuando eres mayor, sí ya te pasa la licencia horizontal. No sé si, o sea, no sé si la gente Eso es que, lo que recuerdo. sí, o sea, no sé si, yo sé que, ajá, el permiso es solamente pasando el práctico, pero lo que no sé El es si escrito. alguien, ajá, digo, el escrito, si alguien Ujú. que no tiene 21 años, o no sé cuántos tienes que tener para tener la licencia 18. El permit es a partir de los 18. No, creo que el permiso lo puedes tener desde antes, o sea, desde que tienes 16. Ah, Pero vale, vale, vale. Sí, sí, sí. ajá, El permit a partir de los 16, la licencia a partir de los 18. Sí. ajá, ok. Tienes Entonces, toda la... si tú tienes 16, pon tú, y tú pasaste el escrito y el práctico, aunque tú hayas pasado los dos, sigues sin poder manejar completamente solo. Tienes que manejar supervisado por alguien que tenga la licencia o sea mayor de edad. Pero si tienes 18 o más y ya pasaste el escrito y el práctico, entonces ahí sí te dan tu licencia según yo, la normal. Porque yo cuando fui a aplicar, yo vi varias personas que pues, se veían que eran más chicas que yo y todo, y que pasaron los dos y les dijeron que les iban a dar su licencia. Ujú. Pero sí, o sea, solo puedes manejar con supervisión de alguien más si tienes el permit. Ya con licencia ya puedes manejar prácticamente ya tú solo y todo. Entonces, según yo, esa es la diferencia. Ok, bueno. Sí,
pues entonces recordaba mal. Yo recordaba que el permit sí es vertical, ese sí sé que es vertical, que la licencia ya te la dan de manera horizontal o normal cuando ya cumples la mayoría de edad, pero bueno, está bien. Creo la verdad, o sea, que la gran Igual. diferencia es que si está vertical o horizontal, si ya eres mayor de edad o no, pero en sí, según yo, con eso ya podrías manejar solo si ya tienes más de 18. Sí, sí. Y bueno, la diferencia es que también, por ejemplo, cuando tú ya eres mayor de edad allá, que recuerden, es a los 21, ya puedes entrar a antros, discotecas, bares, como le quieran decir, sin mayor problema. Y A pues los eso es un, casinos. a los casinos, a otros sitios que también pues es de vida adulta. Que lo más importante es eso, que ya no necesitas cargar tu pasaporte porque desafortunadamente, o mejor dicho, afortunadamente, en muchos de estos bares o vida adulta te van a pedir el documento en físico. Entonces es muy raro el bar en el que te acepte, por ejemplo, que tú tengas el pasaporte en tu celular o de manera digital, Sí, no. porque no. Entonces casi siempre te piden, el 99% siempre te van a pedir el documento en físico y por eso es tan relevante tener la licencia independientemente de que manejes o no, ya te sirve para identificarte, valga la redundancia, en cualquier contexto. Sí, para que no vayas a perder tu pasaporte ni nada de eso. Uh-huh. Pero, o sea, la verdad, yo me acuerdo la primera vez que yo fui al DMV, que son las oficinas donde sacas tu licencia, la verdad sí es muy tedioso y puede ser intimidante, sobre todo si vas a hacer ya el examen práctico. El examen escrito, la verdad, es fácil, o sea, casi todo es por lógica, aunque no hayas estudiado al 100%, casi todas las preguntas son por lógica. O sea, casi de que si se cruza a alguien, ¿te vas a parar o no? O sea, ni modo que digas de que no, lo voy a atropellar. Pues, o sea, no. O sea, de ese tipo de preguntas. Depende de quién sea. Si la maestra que me reprobó se cruza, ahí lo consideraré. No, pero de ese tipo de preguntas. Yo me acuerdo que había una que era muy específica, que era la distancia que debías de guardar como entre un carro u otro, que te pedía como una distancia en específico, en pies. Y yo... Sí. O sea, ¿cómo me voy a acordar de eso? O sea, de todo lo que estudié, es lo que menos me voy a acordar de una medida en específico. Y yo fue como de chincham, 2, 3, tú voy a escoger esta. Nosotros decimos Tin Marín de doping, güey. También nosotros de que... Pero bueno, o sea, todo esto puede ser intimidante, pero por eso estamos aquí nosotros, para darles consejos en base a lo que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué consejo práctico les darías a aquellos que van a sacar su licencia por primera vez? Uy, yo creo que primero es revisar en internet, literalmente colocan DMV con V de vaca y test. Y ahí les aparece un montón de opciones para ir practicando el test escrito, ¿cierto? Entonces, métanse en esas páginas, hagan el test sin mayor presión, ¿cierto? Ahí son preguntas muy básicas, como decía Reni, y hay otras son ya muy aplicadas, ya sea al estado o al país, porque, por ejemplo, no es lo mismo decir que hay que conservar una distancia de, no sé, 200 metros a 100 pies. Entonces, ya tener ese dato te ayuda a tener una pregunta más de manera correcta. Entonces, hagan esos tests, métanse a estas páginas que realmente les ayuda mucho a tener como tener una mejor claridad de qué les puede esperar en el examen escrito, ¿cierto? Y ya, lo bueno es que, digamos, cuando ustedes van a hacer estos exámenes escritos, tú tienes hasta 3 oportunidades al día. Entonces, si las 3 veces tú lo fallaste hoy, literalmente puedes ir a repasar en la noche y vas mañana sí, y también literal. tienes otras 3 oportunidades. Entonces, sí o sí, ese trámite se puede sacar por mucho, 5 días, una semana, depende cómo lo quieran ver. Depende de qué tanto te entró la información a la cabeza. Porque sí, ya después de que no pasas uno, el siguiente es lo mismo. Entonces simplemente tienes que saber, o sea, más o menos qué preguntas eran y las respuestas y ya. Entonces di tú que a la semana, digamos, si contamos de lunes a viernes, son 15 oportunidades de pasar el examen. Entonces, literalmente, más fácil, imposible. Y lo bueno es que es literalmente gratis, entonces no hace falta pagar para literalmente hacer el examen. Cuando ya quieres sacar el permit o la licencia como tal, ahí sí tienes que pagar, pero no es lo mismo decir, me voy a preparar, entonces pago para el examen y si lo pierdes, perdiste esa plata, ¿no? Aquí no pasa porque literalmente es gratis. Y bueno, ese primer consejo, métanse a explorar esas páginas.
Y segundo, tengan muy presente los nombres de las partes de los carros. Entonces, por ejemplo, cómo se dice parabrisas, cómo se dice desempañante, Ah, cómo se sí. dice direccionales, cómo se dice estacionarias, cómo se dice el pito o el claxon, como le digan ustedes, cómo se dicen los espejos laterales, el retrovisor, o sea, muy, muy en cuenta este vocabulario porque al momento del examen práctico les preguntan esto antes de hacer el examen como tal. Entonces, porque tú estás en el carro, se pues entra el oficial o la oficial y te empieza a hacer preguntas. Ok, active el parabrisas, active la direccional derecha, active la Ajá, direccional. ¿Con qué desempaña el parabrisas y el de atrás? O bueno, o sea, les empieza a hacer todo ajá, las este como pop intermite, las quiz luces, ajá. de todo este vocabulario. Entonces, pueden que ustedes conduzcan súper bien, pero si no conocen el vocabulario, entonces ahí ya pueden perder el examen, perdón. Entonces, porque pueden hacer un test en práctica, un test de carretera súper bien, pero si de momento ya no saben cuál es el vocabulario, ya probablemente lo pierdan. Entonces, porque por sí, o al menos a mí me pasó, que como tal el test práctico también es súper fácil. O también porque, por ejemplo, yo ya venía con licencia de conducción desde aquí, desde Colombia. Entonces era mucho más fácil hacer el examen allá en Estados Unidos. Entonces, si uno ya tiene una noción básica, no digo que así súper avanzada, pero básica, el examen práctico va a ser súper fácil. Solo asegurarse de que, por ejemplo, si van a girar a la derecha, colocar la direccional a la derecha, hacer el Sí. respectivo cambio de línea, como dicen allá, y estar ahí muy, muy atento a esos pequeños detalles. Por ejemplo, si van a cambiar o se van a meter a una intersección, no basta con solo mirar el retrovisor, sino que también Ajá, sí, siempre les piden eso sí lo cuidan mirar por encima muchísimo. del hombro. Entonces, y eso es muy importante allá. Entonces, así gires a la Sí. izquierda, revisas el retrovisor y también ellos se cercioran de que tú mires y hagas este gesto de mirar por encima del hombro para evitar que haya alguien en el blind spot, en el punto ciego. Ajá, sí. Entonces, todo ese tipo de cosas también se los dan en esas páginas que les Sí, se digo. fijan en Entonces, cada detallito. También hasta ujú, hay videos en YouTube. Yo me acuerdo que yo vi videos en exacto. YouTube de exámenes de manejo que habían hecho o de pruebas de que cómo es más o menos un examen de manejo en Estados Unidos. Y ya te hacen Ujú, una prueba y una persona va dirigiendo a la otra. Entonces más o menos sabes qué preguntan, por donde te llevan normalmente por calles que son tranquilas. O sea, rara vez te van a sí. meter al highway en tu prueba de manejo. Normalmente son así calles que son tranquilas como vecindarios o así. Entonces, no creo que los arriesguen mucho. Pero sí se No, fijan en cada detallito, que si frenaste, que si cuánto tardaste en frenar, que si te pausaste los 3 segundos límite en de el velocidad. alto, ir límite de velocidad, o sea, todo, 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 cada detallito, nada más ves cómo van anotando en su libreta, así de que, y tú así de, y entonces, ¿qué hice mal? Porque literal tú vas manejando, o sea, y tienes a alguien al lado que nada más te está observando, dando instrucciones y anotando. No manches, eso da muchísima ansiedad. O sea, a mí ponme cualquier otra persona, pero que alguien me vaya observando y anotando todo lo que hago es como de que así más fácil voy a chocar. Y yo así de. No, yo creo que lo que más se le dificulta a muchas personas es el parqueo en paralelo. Ujú. Sí, Eh, ese yo no lo pasé. bueno, o sea, me voy a reservar comentarios, pero vean videos de YouTube porque al final de cuentas en serio que es muy fácil. Y lo bueno es que, bueno, lo digo desde mi experiencia otra vez, es que los espacios allá son súper grandes, entonces el parquear en paralelo es extremadamente fácil. Aquí en Colombia el examen es mucho más complicado y allá te dicen parque en paralelo y literalmente es como el tamaño de un avión en donde tú puedes literalmente solo te ocupa esto y tienes todo esto. Entonces es Ajá. súper fácil. Es cuestión de tener la técnica de pues cómo hacer el giro pues teniendo en cuenta pues los espacios y demás, Sí, revisores y bueno, o sea, es cuestión de saber bien estos pequeños detalles y ya. Yo sí. afortunadamente no, literalmente ambos exámenes lo pasé a la no, No, yo no. no. O sea, yo no. O sea, el escrito sí lo pasé la primera, el práctico a la segunda. Porque, o sea, me acuerdo que la primera sí pasé el estacionarme así en paralelo, porque te Ujú, pedían hacerlo en X tiempo. O sea, yo de que, sí, ok, lo hice en el tiempo ese, pero la segunda vez me tardé más y ya me dijeron como, no, como que si ya te pasabas del X tiempo ya no te daban ese punto.
Pero Ajá. la primera vez que no me pasaron fue porque casi todo bien, excepto que una vuelta a la izquierda que me dijeron, o sea, como que yo al dar la vuelta a la izquierda, como que invadí un poco el otro carril, o sea, en lugar de yo hacer esto, o sea, rodear todo, como que crucé tantito en diagonal, entonces invadí un poco el carril. La decepción. Entonces ya por eso fue como de, no, 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 y si venía un carro, ya hubieras chocado y que no sé qué, y yo, pero no venía. Y yo así en mi mente, ajá, sí, Y pero si no venía una venía, ambulancia, pero no venía. pero no venía, o sea, estás vivo, ¿verdad? No pasó nada. Y ya, o sea, eso fue lo que más me bajó puntos. Me dijo, si no hubieras hecho esto, si hubieras pasado la primera vez. Y ya la segunda vez, neta, yo tenía un buen de miedo porque me tocó una señora Te que desde, psicoció. no, sí, o sea, sí, pero dije, ya la siguiente lo voy a hacer, o sea, súper bien. Pero dije como ya, o sea, tengo que pasar sí o sí a la segunda porque solo te dan 3 oportunidades. Y dije, si no paso a la segunda, una tercera oportunidad, neta me va a poner tan nerviosa que si no paso me van a mandar a la escuelita esa y no quiero. Entonces dije, esto tiene que ser sí o sí lo tengo que pasar a la segunda porque la tercera ya me vi no pasando. Y ya. Ya. Sin presión. Entonces dije, ya, aquí la paso. Y de repente de que dije, por favor, que me toque el buena onda que me tocó ayer, neta fue súper buena onda y así. Porque ese señor lo tenían con 5 estrellas de calificación en esa oficina. Ah, esa es la otra. Todo mundo quería con él, porque era Ujú. súper agradable, súper tranquilo y así súper buena onda. Y yo, a mí me tocó con él la primera vez y dije, ay, no manches, ¿cómo no pasé con él? O sea, me dijo súper buena onda, pero fue porque yo la cagué, la verdad. Pero la segunda vez estaba yo ya en el carro y en eso digo, por favor, que me toque con el señor. Y vi una señora con una cara de te voy a matar. Y yo así de, y yo Cara de no, que no puño, le venga. decimos nosotros. Y así de que no venga para acá, que no venga para acá, para que no. Y fue como de, hello, y yo no. Y yo ya valí, dije, esa señora se ve así de que súper estricta. Vi como regañó a unos güeyes, les estaba gritando por algo que hicieron. Y yo dije, no, ya valí. Y ya nada más mi amigo San que me, Pedro, soy yo otra vez. y ya mi amigo que me acompañó fue como de, suerte, suerte. Así de que me persinó y fue como de, que te vaya bien. Casi, casi. Y yo, gracias por la confianza. Gracias por el apoyo. Y ya fue como de, ay, por favor. Y ya yo iba manejando así de que sí, señora, sí, 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 haciendo todo súper Sudando bien. así. Hasta me acuerdo y me muero. Yo Pero así sí, o sea, con coletica y todo aquí. Uy, qué calor. y aparte sí hacía calor, Y porque así. era pleno agosto, entonces hacía un chingo de calor, o no me Uy, acuerdo, sí. no, era abril, principios de mayo, y dije, no, ya valió, porque me acuerdo que ella me dio una instrucción y me tardé que un segundo en seguir su instrucción, y me dijo como, tienes que seguir las instrucciones cuando yo te las digo, de que tienes que seguir todas las instrucciones, y yo como de, sí, tranquila, o sea, estaba de que estaba parando el carro, o sea, ¿Y ahorita tú? me iba a estacionar, porque me dijo de que, muévete aquí a la derecha y estacionate, entonces yo como que frené tantito, y ya me estaba como orillando. Y me dijo como, tienes que seguir la instrucción. Y yo como, sí, tranquila, o sea, así de que, tranquilo, viejo. Tranquila, tranquila. Ahí voy, ahí voy, ahí Y voy. luego, y luego luego ya me estaba orillando y me dijo, estás enfrente de una casa, aquí no puedes. Y yo, sí, sí, ya voy, ya voy. Claro, claro. Y yo, sí, sí, es cierto, recuerdo, no me tengo que parar enfrente de una casa, ok, propiedad privada. Y yo nada más le di como más para adelante. Y yo así como de, ya valió. Desde que me dijo eso, de que tienes que seguir las instrucciones cuando yo te las di, dije, ya, ¿me va a reprobar? Me va a reprobar. Y ya yo seguía, o sea, apenas íbamos a la mitad del test y yo dije, ya valió caca. Y dije, bueno, ya, voy a seguir súper tranquila. Y ya, y de Ya, que, entonces ya, me relajo. ya. Y ya fue como, ya seguí todo lo demás tranquila, ya dije, bueno, ya, que sea lo que Dios quiera, ojalá que no se haya enojado por esas cosas, pero todo lo demás lo hice bien. Y ya, lo único fue, llegamos al final, que era estacionarme en paralelo. Y dije, no, no, no. Y así toda sudada ya. Y yo así de, ¡Ahí! ¡Ahí! ¡ay, no quepo! Y yo con el carro bien chiquito, ¿no? Y ya yo así de que ya me estaba dando para estacionarme ahí y me Ajá. había metido medio mal, entonces como que me volví a salir, me acomodé y me estaba tardando más. Dije, prefiero tardarme a estacionarme bien, a no darle a ninguno de los conos, porque ahí sí ya fue. Entonces me tardé muchísimo más, me estacioné, no le di a los conos, pero me tardé muchísimo, o sea, creo que lo máximo creo eran 2 minutos y yo me tardé 5. Y ya fue como que ya me estaba terminando de estacionar y ya literal la tipa fue como de, ya sabes qué, ya. Me dijo, ya no te preocupes, sí, ya te estacionaste.
Ya me cansé, ya aquí no hay nada que aprobar, ya sigamos. Él me dijo como que ya me estaba terminando de estacionar y me dijo, no, ya no te preocupes, ya te pasaste la marca de los 2 minutos, ya, o sea. Y yo, y yo, oye, pero me estoy estacionando, o sea, ¿tú qué crees? Que en la Y tú vida así real, o mirando así por sea, encima del hombro. Pero sí, ya, véanle, ya está. y yo de que viene enfocada y dándole, pero si ya estoy bien. Y me dijo, quedaste súper separada y te tardaste un buen. Y yo, pero me estacioné. Pero ¿Lo no te moriste. estacioné? ¿Sí o no? ¿Le pegué a los de estos? No le pegué, así que, ¿cuál es el problema? Y ya entonces me salí del carro y yo así de, te lo juro que me estaba sudando la gota gorda. Yo ya estaba esperando la noticia de que, no, tienes que venir otro día. Y yo así de, y me dijo, tuviste mal esto, lo otro. Y yo, dijo, pero pasaste. Y yo, sí. Así que primero me dijo de que sí, Es todo así, esto y todo esto. vamos. Y yo, no me interesa lo que saqué mal, dime si pasé sí o no. Y fue como de, ok, pasaste, pero tienes que practicar esto. Sí, 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 ya cállate. Dame el Y tú papel. así de como sí, has visto al niño de ¡Aguante talleres! ¡Aguante talleres! ¿Sí lo has visto? No, ¿No? no. Uy, te lo voy a pasar, es muy chistoso. Y yo con la cancioncita esa sonando, la de cuando te vas preparando para un partido. No sé qué, papá. ¿No has escuchado esos riffs? Ah, Que ok, sale como sí, la sí, gente sí. entrenando y sale como na. Sí, 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 sí. Literal era yo así saliendo ahí del examen aprobada. Y yo así como, sí. Y ya, pero neta, les recomiendo eso sí, escoger un instructor que sea buena onda. Eso es demasiado importante para que ustedes se sientan con la confianza y tranquilos y no cometan errores por los nervios, Nah. como mi caso. Pero Nada, bueno, si se sienten que van súper bien preparados, ya eso no importa el instructor. Si lo escuchan, Rocky. Pero bueno. Bueno, cambiando de tema un poco, quiero tocar ahora el tema de los taxes, si te parece, que yo sé que incluso a los propios americanos les, no digo que les aterra, pero sí es como que un tema bien sensible. Entonces, cuando escuchaste por primera vez que tenías que pagar y declarar impuestos, ¿cómo te sentiste? O sea, como que fue como una ansiedad, así como la que veníamos hablando de que ay, son muchas cosas por hacer, o es como que, ok, tengo que hacerlo, vamos a hacerlo así, o pues cómo reaccionaste, cómo lo tomaste. la primera vez que lo hice, bueno, la primera vez yo me acuerdo que yo ni sabía que tenía que hacer taxes, o sea, mi primer Ujú. año, hasta que o sea, mi roomie me dijo como de, no, sí tienes que hacer, o sea, aunque no hayas trabajado por estar presente en Estados Unidos durante el año de impuestos, tienes que pagarlo. Dijo, es cualquier cosita lo que tienes que pagar. Tienes que llenar un formulario y pagas como unos que $14 y ya. Pero si sí trabajaste en ese año, ya sea tiempo completo o medio tiempo, hay una aplicación, bueno, hay varias aplicaciones en las que puedes hacer tus impuestos que te hacen la vida muchísimo más fácil y no tienes que pagar a un contador ni nada de eso porque es muy, muy caro. Entonces, la que casi siempre utilizan como estudiantes internacionales es la de Springtax, que esa es especial para, creo que estudiantes en general o estudiantes internacionales. Y ya Ujú. ahí vienen los pasos que tienes que ir siguiendo. Te dice como ciertas preguntas de en qué fechas estuviste en Estados Unidos, o sea, literal, todas tus entradas y salidas de Estados Unidos, toda tu información personal, de tu número de pasaporte, visa, o sea, X, vas llenando ahí con preguntas que la mayoría, la verdad, son simples o son de cosas de información personal y a ti te Ujú. van a dar un papel que se llama W2, que es de impuestos, que te lo da normalmente la persona con la que trabajaste, ya sea la compañía o la El universidad. empleador. Ajá, el empleador. Te van a dar ese Ujú. W2 que ahí reporta cuánto dinero tú ganaste durante el año de los impuestos y ese documento lo vas a tener que subir a estas plataformas, ya sea que uses SpringTax, TurboTax, hay muchas. Normalmente la que recomiendan para estudiantes internacionales es SpringTax, pero mucha gente también utiliza TurboTax y les terminan regresando más dinero a veces. Entonces ahí ya ustedes escojan la que más se les haga conveniente, la que Yo más les guste. personalmente prefiero TurboTax. Se me hace que es mejor y es mucho más fácil, es más user friendly. Sí, A la mí. verdad sí. Yo antes utilizaba SpringTax porque decía, pensaba que por ser estudiante solo tenía que usar esa, pero ya después me dijeron que podía usar otra, pero me enteré hasta ya después de graduarme, yo siempre utilicé esa. Fue como de, bueno, ya me voy a la segura, pero ya después de que me gradué, empecé a utilizar puro TurboTax
y dije, no, ya, o sea, hubiera sabido esta plataforma antes porque la verdad es muy fácil. O sea, te explican todo con manzanas, te hacen pregunta por pregunta, o sea, es muy, muy fácil, la verdad, de usar. Sí, Entonces, por esa TurboTax, parte súper bien. no deberían de preocuparse bastante. Sí, lo importante es lo que tú mencionas, tener los papeles necesarios y pues, si por ejemplo, si por alguna razón la universidad o el empleador les pide hacerlo con X contador, ya es cosa aparte. Pero nosotros, Esteban y Renata, les recomendamos Sprintax y TurboTax. Yo personalmente prefiero TurboTax sobre Sprintax, pero pues, ya es cuestión de ustedes, chicos. Sí, igual si tienen alguna duda, siempre, o sea, en la universidad hay personas que pueden compartirles información, ayudarles. Yo me acuerdo que en la universidad, ahí en Lindenwood, había una persona que era la encargada de mandar como toda la información de impuestos, de cuándo llenarlos y todo. Entonces, si teníamos preguntas, todo, o sea, le podías preguntar a esa persona. Había hasta webinars o hacían eventos para explicar cosas de los taxes, cómo llenarlo y todo eso. Entonces, siempre hay gente que ayude, siempre hay eventos y todo para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que tengan y cerciórense de hacerlo con tiempo. Normalmente los taxes los tienes que hacer, creo que hasta máximo es a mediados de abril, Ya. como por el 15 de abril, Sí. pero empiecen a hacerlo Es desde para antes. O ya. sea, sí, literal, no se esperen hasta abril, o sea, si pueden ir haciéndolo desde antes, mejor, y que ya tengan todos sus papeles, todo, hasta antes de abril. Y ya, porque después va a tardar muchísimo más el refund, el reembolso que les van a hacer, si lo entregan ya literal de que una semana antes o pocos días antes de la fecha límite. Entonces háganlo con tiempo para no estar todos estresados y eso, entonces, y para que puedan hacer las preguntas, llenar todo con tiempo y sin estrés. Sí, literal. Entonces, ya saben, aunque no hayan ganado dinero durante ese año, tienen que igual, bueno, no reportar impuestos, pero tienen que llenar un formulario que creo que es el 8863. Pagan el fee que les pide y ya es lo único que tienen que hacer. Si sí ganaron dinero o trabajaron, les tienen que dar su W2, lo ponen en la plataforma que ustedes quieran utilizar, llenan su información y así de sencillo debe sonar llenar hacer tus impuestos, hacer tus taxes acá en Estados Unidos. Es tedioso y es largo el proceso, sí, pero no es algo del otro mundo. Si quieren igual saber de más cosas de los impuestos, de cómo llenarlo, qué recomendaciones les damos o cómo usar las plataformas, déjenlo en los comentarios y podemos hacer un episodio aparte donde hablemos más a fondo de impuestos y todo eso, porque sí es un tema que se puede hablar más de eso, darles más tips, explicaciones del paso a paso. Y entonces, si lo quieren, lo podemos hacer. Comenten, déjenoslo saber. Entonces, sí, ya. Trámites en general. Sí, trámites en Todas general. Sí, podemos hacer o podemos hacer un Q&A en redes sociales. Entonces, pues ya ustedes nos dicen. Y bueno, o sea, lo más importante de todos estos trámites es saber informarse, saber contactar a las personas adecuadas para hacer las preguntas. No crean que todo lo tienen que hacer siempre ustedes solos, o sea, siempre hay gente a la que le pueden preguntar, ya sea gente más grande que ustedes que ya lo ha hecho. Si ustedes son freshman o sophomore, le pueden preguntar a sus amigos de senior o junior year o pueden ir a la oficina de estudiantes internacionales en sus universidades, preguntar de esto o en general pueden buscar en internet, llamar a customer service y hacer preguntas. O sea, de verdad, no se cierren las puertas, siempre hay gente que puede ayudar. Exactamente. Bueno, ya para cerrar, me gustaría preguntarte cuál sería un consejo que tú les darías a los estudiantes internacionales sobre estos trámites. De todos los que dimos, ¿cuál es el más importante y con qué reflexión te quedas? Bueno, yo creo que es más o menos lo que yo les expresaba al comienzo de este episodio, de que todos son muy importantes, ¿cierto? Pero sí o sí tienen que empezar por la cuenta de banco. Creo que más allá de cuál es más relevante o cuál no, es importante saber lo que hay detrás de la vida adulta, pongámoslo así, porque igual, así tú estés en Estados Unidos y tú estés en la universidad, este tipo de trámites también uno los debe conocer en su propio país para cuando ya sea te devuelvas, como es mi caso, o sigas por allá o te vas de viaje a X país,
Es muy importante conocer este tipo de trámites, conozcan bien el detrás de qué es lo que van a hacer o quieren hacer para que al momento de hacerlo efectivo no se sientan tan perdidos y no pierdan ni tiempo ni plata. Sí, exactamente. Saber los requisitos de cada trámite y Ujú. el por qué y para qué sirven estos trámites y la Total. importancia de cada uno de estos. Siento que eso es lo más importante que deben de saber. Siempre, siempre hay una lista de los documentos que necesitan antes de ir a la cita o antes de solicitar este documento. Entonces, chequen bien, lean bien, infórmense bien de todo lo que tengan que llevar, léanlo hasta 3 veces para no ir a la cita, perder el tiempo por no tener todos los documentos que necesitan. Ujú. Y ya, Que y a mí eso sí simplemente, me pasó en el social. exacto. Y como me decía antes, o sea, no tengan miedo también de preguntar, asesorarse con gente que ya lo hizo o en las oficinas, o sea, si tienes alguna duda, Total. pregunta, no tengas miedo para poder hacer todo lo que necesitas de manera correcta. Tomen nota, estén atentos, infórmense bien, chequen su correo electrónico de la universidad porque también ahí les puede llegar información importante que están pasando por alto. También chequen Ujú. su correo electrónico personal ahí también o el correo directo, también te puede llegar cosas impresas de trámites que tú ni sabías o a lo mejor fuiste a un lugar y no te acordabas que tenías que pagar y te llegó ahí la información y nunca te enteraste porque no te llegó al correo electrónico, porque me ha pasado. Entonces también chequen su correo postal ahí en la universidad o si vienen en un departamento. Ujú. Y eso fue todo Sí. por el día de hoy. Esperemos que este episodio les haya sido muy, muy útil, que todos estos tips de verdad les ayuden para que puedan sobrevivir la vida en los 20 como estudiantes internacionales en Estados Unidos o la vida adulta en general, para que puedan sobrellevarlo un poquito más tranquilos, que les sea más ameno y tengan una guía de cómo sobrevivir esta etapa. Al final de cuentas, adaptarse a un nuevo país no es solo aprender el idioma o la cultura, sino pues que también justamente lo que hemos venido hablando es aprender de cómo funciona todo lo que hay detrás de en la vida práctica y en la vida cotidiana, ¿cierto? Exactamente. Así que recuerden seguirnos en redes sociales como Veintitantos Podcasts. Escúchenos en Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcasts. Y si tienen algún comentario, queja, sugerencia, escríbanos en los comentarios aquí en Spotify o escríbanos por DM en redes sociales para poder platicar de esos temas que les interesan y hacer nuevas dinámicas. Total. Y bueno, no siendo más, este fue otro episodio de Veintitantos Podcast donde compartimos sueños y culturas. Un episodio a la vez. Nos vemos. Chao. Chao, Cuídense. cuídense.